Vamos a la carta de Santiago, capítulo 2, a partir del versículo 14. Santiago capítulo 2, a partir del versículo 14. La versión que tengo es la Nueva Traducción Viviente. ¿Y qué tal si nos disponemos en esta noche para leer su palabra, la palabra de Dios? Amén. Y leo a favor de ustedes en el nombre del Padre, del Hijo y por la guía de su Santo Espíritu. Amados hermanos, ¿de qué le sirve a uno decir que tiene fe si no lo demuestra con sus acciones? ¿Puede esa clase de fe salvar a alguien? Supóngase que ven a un hermano o a una hermana que no tiene qué comer ni con qué vestirse y uno de ustedes le dice adiós, que tenga un buen día, abrígate mucho y aliméntate bien, pero no le da ni alimento ni ropa. ¿Para qué le sirve? Como pueden ver, la fe por sí sola no es suficiente, a menos que produzca buenas acciones. Está muerta y es inútil. Ahora bien, alguien podría argumentar, algunas personas tienen fe, otras buenas acciones, pero yo les digo, ¿cómo me mostrarás tu fe si no haces buenas acciones? Yo les mostraré mi fe con mis buenas acciones. Tú dices tener fe porque crees que hay un solo Dios. Bien hecho. Aún los demonios lo creen y tiemblan aterrorizados. ¡Qué tontería! ¿Acaso no te das cuenta de que la fe sin buenas acciones es inútil? ¿No recuerdas que nuestro antepasado Abraham fue declarado justo ante Dios por sus acciones cuando ofreció a su hijo Isaac sobre el altar? Ya ves, su fe y sus acciones actuaron en conjunto. Sus acciones hicieron que su fe fuera completa. Y así se cumplió lo que dicen las Escrituras. Abraham le creyó a Dios y Dios lo consideró justo debido a su fe. Incluso lo llamaron amigo de Dios. Como puedes ver, se nos declara justos a los ojos de Dios por lo que hacemos y no solo por la fe. Rahab la prostituta es otro ejemplo. Fue declarada justa ante Dios por sus acciones cuando ella escondió a los mensajeros y los ayudó a regresar sin riesgo alguno por otro camino. Así como el cuerpo sin aliento está muerto, también la fe sin buenas acciones está muerta. Amén. Voy a orar una vez más dando gracias al Señor y pidiendo su guía en esta noche. Colocamos, Señor, en esta noche este tiempo una vez más. Damos gracias por llamarnos en esta noche a reunirnos, a compartir tu palabra, a estudiar, Señor, tu palabra. Pido que sea tu Santo Espíritu guiándome en esta noche, entendiendo, Señor, que solo soy una vasija en tus manos. Tú puedes obrar como te place, Señor, y no quiere decir que tenga algo extraordinario en mi vida. Lo extraordinario lo haces tú, eres tú, es tu presencia, mi Rey. Y por eso dependo en esta noche completamente de tu presencia, tu Santo Espíritu, el que obra, el que nos direcciona y el que nos hace comprender tu palabra, tú siendo el autor de esta palabra. Hoy damos gracias. Ayúdanos, Señor, a vivir, Señor, no solamente ser oidores, sino hacedores, porque a eso nos quieres invitar en esta noche. Te damos gloria en el nombre poderoso de tu Hijo Jesús. Amén y amén. ¿Cómo se llama la palabra en esta noche? Una falsa fe. La palabra fe es algo con lo que podríamos decir es muy lógico que nosotros como cristianos entendamos que es fe, ¿cierto? Es como lo que siempre colocamos, es lógico, yo sé que es fe, con eso digo todos los días, eso es una palabra que de continuo está en mis labios.
es algo que expresamos, aun cuando no éramos cristianos, teníamos un concepto realmente claro acerca de la fe. Y yo cuando estudiaba eso decía, ay no, yo también he dicho eso. Éramos muy buenos para decirle al otro cuando lo veíamos en dificultades, hay que tener fe, ¿cierto? Eso es como la palabra, como muy cliché ya, hay que tener fe, tenga fe, eso le va a funcionar y así. Entonces es como una palabra con la que nos sentimos muy relacionados. Sin embargo, cuando uno se adentra a través de la palabra de Dios y vemos sobre todo en esa carta de Santiago, vemos que esa fe que muchas veces decimos vivir podría ser una fe que es una falsa fe. Y vamos a mirarlo a través de su palabra porque podría ser una fe que está solo de nuestros labios, pero que no la estamos viviendo. Entonces, podríamos identificarnos, yo me sentí identificada cuando lo estudiaba, miraba muchas cosas, muchos detalles y me llevaba no a frustrarme, a decirme, no, entonces ya no sigo con eso, sino a desafiarme, ¿cierto? Es un reto para nuestras vidas, amén. Veía un documental con un título que se llamaba Todo se parece a algo, el arte y la vergüenza de los falsos. Y hablaba acerca de las obras de arte que muchas parecen ser las originales, y se ha descubierto que muchas han sido llevadas a esos museos, realmente de las que hay allí, se han descubierto que muchas son falsas, son copias fieles, copias muy parecidas, y entonces por eso empezaba ese título, Todo se parece a algo. Pero cuando profundizaban allí en todas estas esculturas, todos estos cuadros, todas estas cosas, los grandes expertos, cuando iban a profundizar, se daban cuenta que le habían metido como gato por liebre a los grandes museos, porque por estas obras se pagan unas sumas muy cuantiosas, muy grandes. Entonces no falta el que lleve allí estas esculturas que se parecen, pero no son. Asimismo, nosotros como cristianos podríamos tener nuestra fe, parece, pero no es. Y entonces podríamos estarnos engañando aún a nosotros mismos, porque somos expertos aún en decirnos mentiras a nosotros mismos. Quizás yo podría pensar, cuando yo estudiaba eso, decía, ve, ¿qué pensarán? Quienes están a mi alrededor, esa mujer es una mujer de fe. Quizás pensarán, ella va a la iglesia, ella tiene palabras como muy positivas, ¿cierto? Los que lo están alrededor de uno, como habla de lindo, como ora de lindo, todo lo que hace, ay, todo eso, ¿cierto? Otros que ya lo van conociendo a uno se cuestionarán, pero esta no es cristiana, pero ¿por qué es tan dudosa? ¿Por qué tiene miedo? ¿Cierto? Empiezan como a generar todas estas cosas. Y tal vez podrían ver en uno que uno tiene como esas palabras adecuadas para esos momentos difíciles, como le pasó a Job, que Job era un consejero y llega el momento difícil para él y le dicen, vea, usted era el que daba consejos, ¿cierto? Lo cuestionan los amigos. Entonces cuestionaban dónde estaba entonces su fe. Y entonces podríamos decir que aparentemente somos personas de fe, somos cristianos y como cristianos evidentemente debíamos de tener fe. Pero cuando lo llevamos a la palabra, ahí es donde empezamos a mirar si realmente mi fe, la que yo digo tener, es una fe realmente auténtica o es una fe falsa. Y para comenzar con esto, vamos a ver qué es la fe. En el diccionario dice que es un conjunto de creencias de alguien, de un grupo, de una multitud de personas. En el diccionario, en la RAE, Real Academia de la Lengua.
Y en la palabra de Dios, en Hebreos 11:1, ¿qué dice? Es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Y nosotros lo sabemos, ¿cierto? Ay, sí. Y nos preguntan qué es fe. Es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Lo repetimos. Es casi que un versículo que casi todos los cristianos sabemos de una u otra manera. La fe viene del latín fides, que significa lealtad, fidelidad. Entonces conocemos, tenemos el concepto de fe, lo tenemos, pero hay algo importante que debemos de mirar. Nosotros como cristianos hemos recibido la fe como un regalo de Dios. En Efesios capítulo 2, versículo 8, voy a leer. Dios nos salvó por su gracia cuando creyeron. Ustedes no tienen ningún mérito en eso, es un regalo de Dios. La salvación no es un permiso por las cosas buenas que hayamos hecho, así que ninguno de nosotros puede jactarse de ser salvo. Pues somos la obra maestra de Dios. Él nos creó de nuevo en Cristo Jesús a fin de que hagamos las cosas buenas que preparó para nosotros tiempo atrás. En otra versión dice que nuestra fe es don de Dios, ¿cierto? Regalo de Dios. La fe es un don de Dios. Sin embargo, alguien podría defenderse diciendo que como es un regalo de Dios, entonces que simplemente Dios no le ha dado ese regalo, ¿cierto? Y entonces que no, por eso no tiene fe, no tiene eso. Pero eso es una excusa para aquellos que no quieren aceptarlo. En Romanos 10:17 nos afirma que la fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios. Entonces, yo creo que la palabra de Dios sí ha sido escuchada en muchas maneras. Nosotros cuando no conocíamos aún al Señor, nosotros de una u otra manera llegamos a escuchar la palabra de Dios. Pero nuestros oídos estaban cerrados, o por acá entraba y por acá salía, ¿cierto? Por el otro lado salía. Entonces, hay algo muy importante, nos afirma que la fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios. Así que este regalo se recibe una vez que hemos escuchado y nos disponemos a hacer caso al mensaje del Evangelio. El Espíritu Santo es quien nos convence de pecado y no significa entonces que yo simplemente me quedo quieto, que simplemente es un regalo y que yo no tengo que hacer nada. Bueno, lo recibí. Él es el que hizo todo, es real, es gratuito, todo lo ha hecho el Señor. Pero siendo un regalo inmerecido en mis manos, yo tengo que estar dispuesto a recibirlo y a vivirlo. Amén. Entonces, volviendo a la carta de Santiago, cuya carta fue escrita para todo el pueblo de Israel que estaban dispersos, que eran los nuevos judíos cristianos, nuevos cristianos judíos, que estaban dispersos. Él escribe allí, y el propósito de esa carta es llevarlos a vivir una fe que obra, una fe que da evidencia, una fe en acción. ¿Por qué? Yo me hacía la pregunta, ¿y por qué les escribía a ellos? Porque realmente ellos tenían mucho conocimiento teológico. Ellos se sabían las escrituras, sabían todo, el contexto, pero de vivirlo era muy poco. Y creo que si nosotros al presente como iglesia la tomáramos, diríamos, sí me toca a mí. Hay mucho conocimiento teológico, hay muchos estudios bíblicos, hay muchos, yo creo que se abren mucha la capacidad de estudiar. Ahora no tenemos ni excusa, hemos tenido acá, yo digo instituto bíblico, ¿cierto, pastor? Porque hemos recibido estudio, hemos recibido apologética, hermenéutica, ¿cuál es la otra? Historia de la iglesia, hemos recibido, ahora vamos a recibir neumatología y todo esto, ¿cierto? Hemos tenido muy buen estudio, no nos podemos quejar como iglesia.
Y a nivel general, las iglesias constantemente, muchas están preparando el pueblo a través de estos estudios, y son importantes, muy importantes, pero al llenarnos tanto de lo teórico, es tiempo de ponerlo en práctica. Entonces, así es como Santiago le está invitando a que puedan identificar si eso que han aprendido, ellos lo están colocando en práctica, porque de lo contrario, todo lo que han escuchado va a ser en vano y va a ser una fe que es una fe falsa. Y entonces volvemos allí a Santiago capítulo 2, versículo 14, donde él empieza diciendo: amados hermanos, ¿de qué le sirve a uno decir que tiene fe si no lo demuestra con sus acciones? Pues esa clase de fe, ¿puede esa clase de fe salvar a alguien? Entonces, para identificarnos si nuestra fe es una fe falsa, debíamos de preguntarnos: ¿nuestra fe la ponemos en acción o tenemos solo el conocimiento? Nos dice como que hemos podido haber pasado por la universidad, tener un título de médico y no tener la práctica, y entonces podemos decir, es como si no hubiéramos hecho nada. Tenemos lo teórico, pero no estamos haciendo nada. Entonces, ahora uno comprende por qué cuando uno hace un estudio, una técnica, una tecnología, todo eso, tiene uno que pasar por la parte de la práctica. O sea, ahí es donde uno ya empieza a ver, lo que recibió en lo teórico, vaya, impleméntelo, a ver si lo aprendió. Y de eso depende mi migración. Porque ¿de qué me sirve tener todo el contexto teórico y en lo práctico yo no tener, ¿cierto? No llevarlo a la práctica. Entonces a eso comienza Santiago a hablarles a la iglesia. Y él da allí unos ejemplos que son básicos en nuestro diario vivir. Podemos ver cómo nosotros estamos llevando a la práctica o no, si lo estamos accionando, esa fe que nosotros decimos tener. Y la pregunta que me llevaba es: ¿qué hago con mi prójimo? Es tan simple yo identificar si mi fe es una fe auténtica o una fe falsa, que coloca un ejemplo tan simple. Dice: supónganse que ven a un hermano o una hermana que no tiene qué comer ni con qué vestirse, y uno de ustedes le dice: adiós, que tenga un buen día, abrígate mucho, aliméntate bien, pero no le da ni alimento ni ropa. ¿Para qué le sirve? El ejemplo es muy práctico y es un ejemplo básico, pues se ve simple, pero me gusta la manera en cómo Santiago coloca un ejemplo como ese, porque lo llevamos como que uno dice como que ay, tiene que ser algo por allá para yo demostrar que mi fe es auténtica, y él lo coloca con un ejemplo tan básico, pero tan sencillo, pero tan importante, que nos lleva a mirar si nosotros realmente vivimos esa fe, si nosotros la practicamos, si la practicamos entre hermanos, en la congregación, como iglesia. Con un simple ejemplo tan básico como: ¿piensas en la canasta de amor los domingos? ¿Piensas en eso? Y entonces ahí es donde uno puede decir: uy, ¿dónde va mi fe? ¿Voy calificando para falso o auténtico, cierto? ¿Cuánto pienso yo aún en la canasta de amor? Se ve básico, se ve simple, pero con esos pequeños detalles yo podría entender cuánto yo estoy pensando en mi prójimo, cuánto me interesa lo que le pasa a mi prójimo. Entonces, esos detalles son importantes analizarlos en mi vida. ¿Cuánto yo vivo lo que yo digo que vivo? O yo soy de los que digo: yo voy a orar por ti, hágale, tranquilo. Y no hago nada, si de pronto está en mis manos hacerlo. No digo, venga, ¿en qué puedo ayudarle? ¿Cierto? Hay cosas en las que puedo ayudar, hay otros que
uno entiende que ya se queda como la impotencia de no hacerlo, pero está la oración primeramente. En este punto es muy importante también tener cuidado, porque a veces queremos hacernos notar que estamos ayudando. El fariseo tenía una costumbre, y creo que es lo que hacen hoy las redes sociales. Fariseo tenía la costumbre de que cuando hacía una obra, la campanita tenía que sonar para que vieran que él estaba haciendo su tarea, ¿cierto? Hey, estoy haciendo algo bueno. Bueno, hoy a través de las redes sociales esto pasa, pero nosotros hemos entendido que nosotros no estamos esperando ser vistos, necesitamos es llevar a una fe que obra, porque estamos convencidos que el Señor ha hecho la obra en nosotros y que por gracia lo hacemos, y de gracia damos lo que por gracia hemos recibido. Amén. Para continuar allí, la fe en teoría no sirve, hay que vivirla, si no es una fe muerta. Allí en el versículo 17 dice: como pueden ver, la fe por sí sola no es suficiente, a menos que produzca buenas acciones, está muerta y es inútil. En Romanos 10:17 nos dice nuevamente: la fe viene por el oír, y el oír la palabra de Dios. Aquí en Santiago 1:21 encontraba algo muy interesante. Dice: así que quiten de su vida todo lo malo y lo sucio, y acepten con humildad la palabra que Dios les ha sembrado en su corazón, porque tiene el poder para salvar su alma. No solo escuchen la palabra de Dios, tienen que ponerla en práctica. De lo contrario, solamente se engañan a sí mismos. O sea, la escucha, pero póngala en práctica. Es lamentable ver cómo a veces nos jactamos del conocimiento que tenemos de la palabra de Dios. Personalmente, considero que retengo, ¿cierto? Como que tengo un archivo ahí en mi mente. Ay, eso está en tal parte. No me sé los versículos completos, pero digo, ay, es tal tema, está en tal parte, en tal versículo. Bueno, hago como el análisis. Y no diciendo que me he leído toda la palabra, siento que todavía hay libros que no los he entrado a profundizar, pero a veces eso nos puede hacer llevar a un engaño como de jactancioso, como ay, yo me lo sé, ¿cierto? Pero hay algo que yo me llevaba a preguntarme de todo eso. Yo tengo guardado todo eso, lo que tengo retenido, porque me gusta personalmente leer la palabra. Sin embargo, se me devolvía una pregunta: de lo que yo conozco, ¿cuánto vivo? Y era frustrante. Era ahí donde yo decía, creo que voy ahí como mal, ¿cierto? ¿Dónde lo aplico? Hoy esto que conozco, ¿cuánto me ayuda en mi relación con Dios? ¿Cuánto me ayuda en mi relación en mi casa, con mis hijos, con mi esposo? ¿Cuánto me ayuda a enfrentar aún la enfermedad? ¿Cuánto me ayuda en mi entorno laboral, en la iglesia, con mis hermanos? Y entonces yo decía, si yo hiciera una balanza entre conocimiento y aplicación, ¿hacia dónde caería? Y hacia dónde esto sería bueno para mi relación con Dios, y decirle, Señor, ¿qué te digo? ¿Cierto? ¿Qué te respondo allí? Y queda uno realmente triste, porque tiene que aceptar y decir, bueno, eso es un desafío. ¿Para qué tanto conocimiento si lo que conozco no lo estoy llevando a la práctica? No lo estoy llevando. Y yo decía, es como si fuera un cirujano que tuviera hematofobia. Estudió cirugía, pero le tiene miedo a la sangre. Entonces no sirve. Tengo mucho conocimiento, experto, pero ¿de qué sirvo, cierto? No tengo, no estoy sirviendo en ese sentido. Y es allí donde me cuestiono, porque somos iglesia, porque somos un cuerpo.
y porque yo tengo un deber, tengo una obligación de que lo que yo conozco tengo que llevarlo a la práctica. Y a veces me cuestiono por qué no hay una iglesia avivada, pero ¿qué hago yo? Si mi práctica, si del conocimiento a la práctica hay una brecha demasiado grande. Entonces es ahí donde debemos nosotros mirarnos también. Y no diciéndoles que no leamos la palabra, porque es importante, es necesaria, es urgente que estudiemos la palabra, pero también va de la mano de la práctica. Porque no es posible tener fe sin la evidencia de tenerla. En el contexto, puedo hablar muy lindo de la palabra, pero si yo no lo acompaño de la evidencia, pues mi fe no sirve, no se sostiene por sí sola. Porque allí lo dice también Santiago, más adelante. ¿Cómo mostrarás tu fe si no haces buenas acciones? Yo les mostraré mi fe con mis buenas acciones. Tú dices tener fe porque crees que hay un solo Dios. Voy a dejarlo antesito porque me adelanto. Cuando hablamos de una fe que se muestra en acción, podría también pensar en calificarla como que vamos a enfrentar situaciones difíciles y que estamos todos empoderados y que ya nada nos mueve, ¿cierto? Porque también podríamos calificar de esa manera y puede ser algo erróneo. Nuestras emociones van a seguir, nuestros sentimientos, las circunstancias difíciles, y no significa que en esas situaciones no vamos a tener debilidades, no vamos a sentir temores, no nos vamos a sentir vulnerables. Uno quisiera enfrentar todo como Pablo enfrentó todo, aún pasando por tormentas, pero la realidad es que somos vulnerables. Sin embargo, nuestra fuerza está en que aprendemos a depender de Dios. Entonces, este tipo de fe no quiere decir como que usted va a pasar por enfermedad y que usted va a estar como todo tranquilito, no. O que usted va a pasar por un momento difícil en familia y que usted va a pasar como si nada le hubiera ocurrido. Sino que quiere decir que vamos aprendiendo a medida que vamos pasando cada una de estas circunstancias. En Santiago 1, versículo 2 dice: amados hermanos, cuando tengan que enfrentar cualquier tipo de problema, considérenlo como un tiempo para alegrarse mucho, porque ustedes saben que siempre que se pone a prueba la fe, la constancia tiene una oportunidad para desarrollarse. Así que dejen que crezcan, pues una vez que su constancia se haya desarrollado plenamente, serán perfectos y completos y no les faltará nada. Así que eso no quiere decir como que no nos va a pasar nada. Esto nos da evidencia de que cada día nuestra fe va a ser probada y que cada día vamos a tener la oportunidad, ¿cierto?, de ponerla en práctica. Amén. Y que eso no quiere decir que no vamos a ser vulnerables sí vamos a ser. Pero cada día los desafíos los vamos a ir enfrentando y no solos. Tenemos al Espíritu Santo y tenemos la palabra de Dios. Amén. Pero hay algo allí también que nos dice acerca de esa fe. Tú dices tener fe porque crees que hay un solo Dios. Bien hecho. Aún los demonios lo creen y tiemblan aterrorizados. ¡Qué tontería! ¿Al caso no te das cuenta que la fe sin buenas acciones es inútil? Y vuelve y lo repite. Y una buena defensa de la fe podríamos tener nosotros, pero sin obra sería una tontería. Hemos estudiado apologética en esos días y me gustó mucho el tema, pero cuando uno lo llevaba a profundizar, y las obras, ¿cierto? ¿Dónde está mi accionar allí? ¿Te has dado cuenta que aún los demonios creen en un solo Dios? Porque cuando nosotros veíamos apologética, vimos mucho de las diferentes religiones que eran politeístas, creían en muchos dioses. Pero dice
como quien dice, este no es el problema de nuestra falsa fe. El problema no es que creemos, no es que pensemos que solo creemos en un solo Dios, ¿cierto? Nosotros podíamos decir que tenemos fe porque creemos en un solo Dios, pero sería sencillo. Hay muchas religiones que creen en un solo Dios. Sin embargo, esa es una fe que no es una fe auténtica. ¿Por qué? Porque si yo no la llevo a la vida, a la acción, nuevamente volvemos, esa fe es en vano. Volvemos al problema que nosotros tenemos. Nosotros estamos viviendo entonces una religión, más no una relación. ¿Creemos en un solo Dios? Sí, muy bueno. ¿Lo ponemos en práctica? Y entonces ahí es donde dice, entonces ¿es religión o es relación? Porque no está siendo llevado a la práctica. Podríamos decir que hacemos todo lo que corresponde a una buena vida cristiana, ir al servicio, ir a los ayunos, vigilar. Podemos decir que tenemos todo esto, pero si no lo estamos llevando a la práctica, de nada sirve. En Hechos se hizo evidente que la fe que la iglesia primitiva vivía era una fe que iba más allá de la religiosidad, ¿cierto? En Hechos 4, 32 al 34 dice que ellos compartían todo, que ellos ya se compartían todo. Voy a leerlos. Cómo ellos fueron creciendo, cómo ellos fueron cada día creciendo más y más. Y dice, todos los creyentes estaban unidos de corazón y en espíritu. Consideraban que sus posesiones no eran propias, así que compartían todo lo que tenían. Los apóstoles daban testimonio con poder de la resurrección del Señor Jesús, y la gran bendición de Dios estaba sobre todos ellos. No habían necesitados entre ellos, porque los que tenían terrenos o casas los vendían y llevaban el dinero a los apóstoles para que ellos lo dieran a los que pasaban por necesidad. Entonces mira cómo era la condición de la iglesia primitiva. Ellos estaban yendo a una fe realmente auténtica, la llevaban a una fe que estaba puesta en práctica. Y entonces esto hacía que cada día los que estaban a su alrededor también quedaran impactados de lo que pasaba. Y ahí es donde nosotros, es maluco compararnos, pero tenemos que compararnos como iglesia. La iglesia primitiva vivía esa fe que llevaba a la obra, al accionar, y era reconocida y muchos eran impactados a través de eso. Hoy, ¿cómo ve el mundo a la iglesia actual? Si somos una iglesia muy teológica, de mucho conocimiento, pero la práctica ha sido muy poca. Entonces no se ve la evidencia, ¿cierto? Entonces cuando volvemos allí, debemos de mirarnos, porque dice, ¿no recuerdas que nuestros antepasados, Abraham fue declarado justo ante Dios por sus acciones cuando ofreció su fe y sus acciones, su hijo Isaac sobre el altar? Ya ves, su fe y sus acciones actuaron en conjunto. Sus acciones hicieron que su fe fuera completa, y así se cumplió lo que dicen las Escrituras. Abraham le creyó a Dios y Dios lo consideró justo debido a su fe. Incluso lo llamaron amigo de Dios. Como puedes ver, se nos declara justos a los ojos de Dios por lo que hacemos y no solo por la fe. Y esto sí que me dejó como en, ay Señor, ¿cómo así? Es que yo había entendido que nosotros fuimos justificados por la gracia, y es real, justificados por gracia, pero nos está diciendo que tenemos que dar evidencia de que estamos bajo esa gracia.
Abraham creyó y actuó y fue considerado justo. No dice, Abraham creyó y ya, sino que Abraham fue allí, actuó, demostró que realmente tenía esa fe, la llevó a la acción. Y aquí parecería como si Santiago y Pablo se contradijeran, ¿cierto? Pablo dice que la fe no es solamente, que la fe no es solamente por obras religiosas, sino con un corazón renovado. En cambio, Santiago hace énfasis en que la fe no es solamente un corazón renovado, que se debe expresar en buenas obras. Ahí se relacionan los dos. Pablo expresaba de que no debemos de llevar una vida religiosa, ¿cierto? Pablo nos decía, no vamos a ganar, la salvación no es por obras. Y es lo que nosotros hemos estado profesando y conocemos y tenemos claro que la salvación nuestra no es por obras. No hay obra cualquiera que nosotros podamos hacer, que podamos decir eso nos salvó. Y gloria a Dios porque no seríamos capaces de pagar todo eso. Pero sin embargo Pablo hace énfasis en que necesitamos un corazón renovado. Y Pablo y Santiago dice, bueno, tienes un corazón renovado. No basta con tener el corazón renovado y decir que tienes fe. Tienes que vivir como si ya tuvieras ese corazón renovado y dar evidencia de lo que Cristo ha hecho en ti. Y es como decir, adoro a Dios, pero no lo expreso con mi cuerpo. ¿Será que te creemos? Tenemos que expresarlo, ¿cierto? El que realmente tiene un corazón agradecido y quiere adorar a Dios, él no se aguanta para expresarlo. Uno tiene que expresarlo desde el corazón, evidentemente. Amén. Ahora entiendo más claro cuando el Señor dijo, no vine a abolir la ley, sino a hacerla cumplir. Porque cuando Él nos dice que quiere hacerla cumplir es porque ya es con un corazón renovado, un corazón dispuesto, un corazón que se agrada, un corazón que quiere obedecer la ley del Señor. En esa parte nosotros podemos comprender que ¿será nuestra fe una fe falsa? ¿O será una fe auténtica? Quizás nuestra confusión puede estar en que tenemos una mala idea de la gracia o de estar bajo la gracia. Creemos que estar bajo la gracia es simplemente, bueno, ya, qué bueno. Pero estar bajo la gracia es demostrable, o sea, yo tengo que demostrarlo. Yo digo, estoy agradecido. Yo entendí que no puedo pagar por mi salvación, entendí que no puedo presentarme justo delante del Padre, sino a través de Cristo Jesús. Y yo soy agradecido, lo demuestro con una vida que da evidencia de que realmente he aceptado la salvación. Amén. ¿Cómo llevaría yo a entender esto un poco más? Quiero que nos imaginemos que la salvación es como que vamos a entrar a una universidad, la más prestigiosa, la Universidad de los Cielos. Y es una universidad de una beca profesional que nosotros no teníamos la capacidad de pagar. Cristo Jesús, a través de su preciosa sangre, pagó. Ya está, pagó todo. Como nos gusta, gratuito, ¿cierto? Esta beca no es para cualquiera, es para todo aquel que acepte a Cristo Jesús como su Señor y su Redentor. Amén. Gloria a Dios, a su nombre. Y estamos allí, es prestigioso. Pero como en toda universidad hay que presentar exámenes, pero hay algo muy especial. No estamos en la universidad solitos, tenemos un compañero que nos está ayudando, ¿cierto? Estamos allí estudiando, no estamos solitos, el Espíritu Santo está con nosotros, que nos está guiando, nos está instruyendo.
en todo momento. Él nos ayuda, pero debemos estudiar y llevarlo a la práctica. Entonces el requisito está en que hay que practicar la profesión de fe. Un día vamos a recibir el título, ¿cierto? Como ciudadanos del reino. ¿Pagamos por entrar a esa universidad? No, jamás. Nosotros aceptamos a Cristo Jesús. Él fue el que pagó. Tuvimos que estudiar allí. Tuvimos que llevarlo a la práctica, sí. La fe es un don de Dios, viene por el oír y el oír la palabra de Dios. Pero no podemos ser solo oidores, sino hacedores, como lo dice Santiago 1:22. Y me gustaba lo que dice Santiago 1:22, porque es algo en lo que la iglesia hoy se está engañando. Dice, de lo contrario, solamente se engañan. Dice, no solo escuchen la palabra de Dios, tienen que ponerla en práctica. De lo contrario, solamente se engañan a sí mismos. Y es ahí que cuando llega el momento de recibir ese título, muchos querrán llevar una falsa fe. Yo dije, ay, no, es que qué maluco, ¿cierto? Yo estudié, pero ay, qué pereza uno allá relacionarse con los hermanos. Yo tenía mucho conocimiento de versículos bíblicos, pero qué pereza uno tener que tratar con la gente. Y muchos dirán, Señor, Señor. Y el Señor le dice, ay no, ese título, yo te di la beca, estaba el Espíritu Santo ayudándote, guiándote, pero tú no quisiste ponerlo en práctica. Entonces te desconozco. ¿Será que el Señor me va a decir, ay venga, es como parecido, como lo iniciaba esa frase? Es parecido, venga yo te paso, pero no es la auténtica fe, pero es parecida, yo te paso. Porque quisimos hacerlo religiosamente, quisimos llevar la teología, quisimos vivir a nuestra manera este evangelio y quisimos pensar que como casasolas podíamos vivir este evangelio cuando teníamos que llevarlo a la práctica. Nos faltó la práctica. Así que tremendo que llegue el momento donde lleguemos allí y Él nos diga, usted no pasó. Ese título no te lo entrego. Y no porque Él no quiera entregarlo, sino que descuidamos un requisito, llevarlo a la práctica. Porque si no, no es una fe verdadera, no es una fe auténtica. Tanto conocimiento sin práctica no nos lleva a la salvación, aunque la salvación es gratuita, pero yo tengo que vivirla cada día, como si ya tuviera la certeza que Cristo Jesús me ha rescatado y también puede rescatar al que está a mi lado. Amén. Vamos a darle gracias al Señor en esta noche y vamos a pensar cómo es nuestra fe. Así como el cuerpo sin aliento está muerto, así también la fe sin buenas acciones está muerta. Que el Señor nos ayude a que si nuestra fe ha sido una fe que no es auténtica, que es falsa, nosotros podamos empezar a vivir realmente esa palabra que tanto está en nuestros labios, aún esos versículos que nos aprendemos, aún tantas palabras que le damos a los que están a nuestro alrededor, pero que a la hora de nosotros vivirla ha sido poco. ¿Cuántas veces hablamos de perdón y no hemos perdonado?
¿Cuántas veces quizás hemos dicho que tengan confianza? Le expresamos al otro, ten confianza. Y nuestra confianza está más en nosotros mismos, en lo que hacemos humanamente, pero no en las manos de papá. ¿Cuántas palabras bonitas hemos expresado a los que están en la calle, pero a los que están en casa tal vez no? ¿Cuánto le hemos hablado del amor de Dios? A los que no nos conocen, pero que sentimos hablarle del amor de Dios. Pero ¿cuánto hemos vivido el amor de Dios en casa? ¿Cuánto hemos vivido el perdón en casa? ¿Cuánto hemos vivido el perdón para nosotros mismos? ¿Cuánto conocimiento? Tan poca práctica, Señor. Ayúdanos en esta noche, te lo pedimos, Rey. Eres tú quien nos sostienes. Eres tú quien has pagado el precio. Pero, Señor, vivimos como que si no hubiéramos recibido ese regalo inmerecido. Cuánta falta de perdonarnos a nosotros mismos. Cuánta amargura que aún cargamos. Ayúdanos, Señor, a vivir tu palabra, a ponerla en práctica, a que otros puedan ver evidencia de lo que has hecho, de tu milagro, Señor, en nuestras vidas. La salvación, el ser rescatados, el ser restaurados por tu palabra. Tu palabra que tantas veces decimos conocer, pero tampoco practicamos, Señor. Ayúdanos. Ayúdanos en esta noche. Te lo pedimos en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén y amén.